Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre, un verdadero placer. No hay ninguna duda de la importancia que tiene el sector agropecuario en nuestro país. Este aporta 9.5% del PIB y el 12% del empleo. Además, somos el principal abastecedor de agroalimentos de Estados Unidos, con el 8.7% de lo que México exporta. Sin embargo, hay grandes desafíos con la sequía que ha lastimado la superficie cosechada y la producción en los últimos tiempos. En maíz ya somos el principal importador del planeta por encima de China. Además está el factor de la inseguridad, flagelo que afecta también a nuestro campo. ¿Y qué decir de las amenazas de Donald Trump? Hoy nos acompaña Jorge Esteve Recolón, él es flamante presidente del Consejo Nacional Agropecuario, el CNA, quien acaba de tomar protesta recientemente. ¿Cómo se ve el horizonte agropecuario para este 2025? ¿Qué políticas se requieren para que nuestro campo sea más productivo en términos generales? Invito a que nos acompañe. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme con ustedes. No, pues gracias, Jorge, un placer. Y bueno, vamos a platicar de un tema tan importante para todos porque pues al final de cuentas el campo, nos guste o no, lo tenemos en la mesa todos los días, es lo que nos llevamos a la boca. Jorge, grandes desafíos para el campo mexicano. ¿Cómo estás viendo el panorama? Amenazas del TLC, el señor Donald Trump. ¿Qué sientes que pueda pasar con el Tratado de Libre Comercio y nuestro campo, que es tan importante por la interrelación tan grande, tan profunda que tenemos con Estados Unidos y Canadá? No, Alberto, completamente, definitivamente tenemos en el radar y nuestro principal reto de corto plazo es el TEMEC, ¿no? ¿Qué está pasando? Como estamos en el campo, siempre tendemos a ser más positivos, porque si no, no sembrarías, ¿no? Es una fábrica a cielo abierto, así que tomamos mucho riesgo, así que somos eternos positivos, ¿no? Pero ¿qué te quiero decir? Yo veo el Tratado de Libre Comercio como una oportunidad. Donald Trump genera incertidumbre sobre todo ahora en inversiones, así que si tú estás esperando que se renegocie en el 2026, pues la gente está en los márgenes, Sí. así que permitiendo el Tratado de Libre Comercio que se haga y se renegocie antes va a dar certidumbre hacia adelante. Ahora, más allá de los aranceles, Jorge, ¿crees tú que pueda prevalecer el TEMEC? En su escenario, ¿creen que sea posible mantener el tratado trilateral? Hay quien dice, no, va a ser un bilateral. Hay quien dice, no, ya no vamos a tener nada. ¿Tú cómo lo están viendo ustedes? Yo creo, no sé si va a ser bilateral o trilateral. Lo que es México, Estados Unidos, nos complementamos y sobre todo los hacemos competitivos. No solamente les damos productos accesibles, competitivos para los consumidores americanos, sino también hacemos los productos americanos competitivos en el mundo. Así que yo soy positivo, bilateral o trilateral, México va a salir avante. No nos puede sustituir, somos bien importantes para ellos y creo que va a salir bien, vamos a salir fortalecidos. Ahora, Jorge, internamente también tenemos muchos desafíos. Está el tema, desgraciadamente, del cambio climático, el tema de la sequía, que lo estamos viviendo todavía en estas temporadas. En algunas zonas del norte de la República pues hay muy poca agua. ¿Cómo ves el tema de la sequía? ¿Qué se requiere? ¿Cómo estás viendo el panorama? Probablemente en maíz vamos a seguir acrecentando nuestra dependencia. Somos ya el primer importador de maíz. ¿Cómo sientes el panorama en el tema de la sequía y qué se requiere hacer? No, correcto. Definitivamente México se está tornando más árido cada vez. Si tú ves, tenemos menos lluvias en el tiempo. Así que sí creo que es un reto. Creo que también es una oportunidad. Creo que si tú ves la oportunidad de hacer riegos tecnificados, ¿no? Se puede ahorrar muchísima agua. Comparado a riegos hoy, por ejemplo, riegos por gravedad, se puede ahorrar más del 80%. Así que esa es la primera parte, ahorras agua. La segunda parte, y posiblemente más importante para el agricultor, para la gente que me toca representar a mí, Alberto, es que logras incrementar las productividades. No hay ninguna razón que tu productividad no mejore entre el 30 y 50%, ¿no? Así que con esto va la siguiente parte. El riego es caro, te cuesta, dependiendo del tipo de riegos, desde $2,000 a $5,000 por hectárea. Pero eso es justo lo bonito. Cuando tú logras aumentar tu productividad tanto, pues se vuelve financiable. No solamente aumentas tu productividad, pero disminuyes la volatilidad. Así que yo creo que eso es la oportunidad que tenemos, hacer paquetes
bien enfocados para que el campo mexicano se tecnifique. En materia de política pública que estás viendo, en el sexenio pasado me da la impresión de que no hubo demasiado apoyo. Se cambió la política más al pequeño productor, se descuidó al mediano y grande productor, no hay una política comercial de apoyo, no hay seguros, no hay crédito. ¿Cómo ves todo ese panorama? No, eso es bien importante, ¿no? Si hablas por ejemplo, el riego, pues tienes que tener financiamiento competitivo, número uno. Y para eso, para tener un financiamiento competitivo, tienes que tener seguros competitivos, inclusive pues algunas garantías de que tengas estabilidad en precios. Así que eso es fundamental para lograr el crédito. Así que el principal reto, se desmanteló la Financiera Nacional. Sí. Y pues esto pues, generó un vacío que ahora tenemos que llenar y estamos ya trabajando muy de cerca con el secretario Verdeguer para poder reactivar. Claro que tenemos que dar crédito a los pequeños y medianos productores, pero también a los grandes, porque los grandes compiten con productores de todo el mundo que tienen acceso a crédito y muchas veces subsidiado, ¿no? Así que pues no podemos atar a nuestros agricultores de las manos y ponerlos en desventaja contra los productores del mundo. Ahora, Jorge, ¿qué tanta voluntad ves de la Secretaría de Agricultura, de la SADER, para apoyar más al campo mexicano con todo esto? Hasta ahora me parece que todo queda en buena voluntad, mucha retórica, pero yo no veo acciones concretas. ¿Qué tanto crees que se traduzca esta buena voluntad en acciones inmediatas que se requieren, dado el tema de la sequía? Yo creo que ahí es buen punto. Yo si tuviera que decir, yo creo que la voluntad, hay todo. Hay diálogo, hay comunicación, hay respeto entre ambos, así que eso lo hace importante. O sea, los cimientos para poder llegar a acuerdos ya están. Tenemos que trabajar en el marco legal para facilitar a los banqueros para que financien el campo. ¿Cómo ves el horizonte del campo en este 2025, Jorge? Yo estoy positivo por varias razones, ¿no? La primera es que, acuérdate que apenas el año pasado teníamos un peso muchas veces a 17 y el campo mexicano estaba compitiendo a esos niveles, así que el hecho que estemos más cerca de 20, 20 y medio, pues realmente tienes un aumento de competitividad del 15%. Así que esa es la primera parte, esa es la parte que veo bien. Si nos logramos defender, Alberto, pero también descapitalizándose. El campo no ganó dinero con esos precios. Pero la otra cosa que sí me preocupa es el cambio climático, como dices tú. Las presas en Sinaloa al 15% No, y bueno. justo antes de que empiezan o justo cuando están sembrando, Alberto. Así que eso es una gran preocupación para mí, porque no se va a arreglar y podemos tener un buen año, pero en el tiempo esa tendencia de que México va a estar siendo más árido va a seguir pasando. En materia de granos, creo que hay grandes desafíos, ¿verdad, Jorge? El caso del maíz lo mencionamos, pero hay otros granos que estarían en la misma circunstancia por esta circunstancia, el tema de la sequía, ¿verdad? Completamente, afecta parejo a los granos y obviamente tal vez los agricultores pues tienen que ir migrando a otro tipo de cultivos. Obviamente hay cierta cosa, en México sembramos híbridos, no hay transgénicos, los genéticamente mejorados y también los genéticamente mejorados pues son más resistentes a plagas, son a enfermedades y a sequías. Así que aunque estamos acostumbrados, porque en México nunca se ha sembrado un genéticamente mejorado, pero sí nos pone en desventaja con los productores en todo el mundo, donde hay menos volatilidad en las producciones, no suben y bajan tanto como en México porque hay variedades más resistentes a la sequía, por ejemplo. Y además del maíz, ¿dónde ves más desafíos para este año en otros granos? ¿Cuáles son los granos que se ven afectados? Entiendo el frijol, ¿no? Algo, ¿no? El frijol definitivamente, es que todos se ven afectados, Alberto. Yo no te diría, oye, no hay ninguno que se va a ver afectado. Desde el ganado también se ve afectado porque el ganado pues tiene los pastizales y si no tienen los pastizales pues tienes que suplementar con granos y esos granos son más caros. Así que todo se va afectando. No hay ningún cultivo que no se afecte. Obviamente, contra más automatizado y más tecnificado tengas el riego, menos consumes agua. Pero al final de cuentas todo va a ser afectado. ¿Y ahí qué tenemos que hacer para enfrentar esta situación, Jorge?
Pues ya te platiqué que los agricultores se tienen que tecnificar, tienen que invertir en riego, pero también creo que la infraestructura del gobierno, toda la red hídrica, todos los canales se tienen que revestir. Se pierde mucho en el camino, ¿no? Así que es una parte muy importante es arreglar la distribución del agua y la tercera es el tratamiento del agua. Hay mucha agua que se puede volver a utilizar, que se desperdicia, que acaba en el mar, pero cuando tú la tratas se puede volver a usar. Así que hay grandes retos y es muy caro. Jorge, antes de que se nos termine el tiempo, el tema de la seguridad. Entiendo que este es uno de los grandes problemas que les afecta al campo mexicano y que tú lo has mencionado, ¿verdad? Sí, sí. Mencioné en mi toma de protesta que no nos dejen solos y definitivamente el campo es más afectado. Estamos en lugares más remotos y está afectado. La gente, hay campos que ya se empiezan a abandonar, la gente ya no quiere ir y si van los mayores ya no quieren que vayan sus hijos. Así que como reto también tenemos que se metan los jóvenes, que los jóvenes no migren a buscar otras oportunidades. Así que tenemos que tener cuidado que el campo tampoco se nos haga viejo. Y en esa parte, ¿qué tanto ves? Hay, todo un esquema que se está implementando por parte del gobierno, pero ¿qué tantos resultados están viendo ustedes? Yo creo que es pronto para ver resultados. Creo que con el secretario Verdeguer reconocemos que el tema, y es algo que tenemos que resolver juntos, porque tenemos que atraer, hasta lo ves en el Consejo Nacional Agropecuario, nos faltan jóvenes. Cuando vas a las juntas, más allá de selectos lugares como La Laguna, que está lleno de chavos, en general somos un organismo que estamos mayores. Así que uno de los grandes retos, tanto del secretario Verdeguer como nuestro, va a ser rejuvenecer al campo. Y en materia exportadora, Jorge, ¿qué ves para el 2025? ¿Podremos mantener el paso? Yo creo que sí. Como te dije, por un peso más competitivo a nivel internacional nos va a ayudar, ¿no? Y creo que todos los berries, que ha sido una parte de un crecimiento muy grande, que no fue negocio el año pasado y el año antepasado, van a volver a ser productivos. Así que volveremos a retomar ese paso. ¿Qué exportamos más? ¿Berries? ¿Aguacates? ¿Qué más? Sí, berries, aguacates, también mucho tequila, mucha cerveza, que al final estás exportando productos agrícolas. ¿No? Sí. Tomate, ¿no? Jitomate, pues, ¿no? Sí, todo lo que es frutas y verduras. El 70% de las verduras que consumen los americanos vienen de México y el 50% de las frutas también vienen de México. Así que... Y entiendo que la región, nuestra región integrada, produce el 18% de los alimentos de todo el planeta, ¿verdad? Somos el noveno exportador, el 11º productor. Y lo que es más importante es que Norteamérica es la región autosuficiente alimentariamente más importante del mundo. Así que tenemos esto, lo tenemos que reconocer y pueden venir fallas catastróficas por el clima y creo que estando en la región Norteamérica es importantísimo esta autosuficiencia alimentaria. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias. Podríamos pasar horas y horas platicando de este tema. Se acaba el tiempo. Gracias, Jorge. Muy buenas noches. Gracias a ti, Alberto. Gracias y enhorabuena por tu posición ahora en el Consejo Nacional Agropecuario. Muchas gracias, Alberto. Sí, por supuesto, un tema esencial para el campo es el de mejorar la inseguridad que lastima en todo el territorio. Hay una estrategia en marcha, pero urge que se tengan resultados pronto. Igual con la sequía y el cambio climático se necesita una política pública más amplia, con más seguros catastróficos y créditos. Con Estados Unidos hay confianza de que se va a mantener la sociedad porque la región hoy genera el 18% de los alimentos del mundo. Ciertamente hay desafíos, pero también grandes oportunidades. Lo invito a que nos acompañe la próxima semana con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.